Muy buenos días, estimados alumnos. Hoy trabajaremos el curso de lenguaje, comunicación, con lo que respecta al texto. Es muy importante, estimados alumnos, conocer este tema, porque así vamos a poder diferenciar, digamos, los elementos básicos, importantes, que involucra un texto. Bien, ¿qué es el texto, estudiantes? ¿Qué es el texto? El texto se conoce como texto al conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y que transmiten ideas de un autor. La palabra texto es de origen latín textus, que significa tejido. Tejido, digamos, que involucra todo un conjunto de palabras, ¿no? Que en sí va a tener sentido para que lo puedas entender. Aunque se suele pensar que los textos son creados por autores literarios, científicos o periodistas, la realidad es que cualquier persona que sepa leer y escribir puede escribir un texto, un mensaje instantáneo, una receta, el cuerpo de un correo electrónico, ¿no? Está compuesto por un texto igual. Por ejemplo, un mensaje por WhatsApp es un conjunto de un texto, ¿no? Cuando cumpla con algunas esas sí, características. ¿Y cuáles son, profesor? Por ejemplo, que sepas las reglas ortográficas. Primero, aparte que al iniciar un texto se escriban con mayúscula, que utilices adecuadamente los signos de puntuación, entre otros criterios. ¿Cuáles son las características que debe tener un texto para que pueda ser expresado y escrito? La extensión de un texto puede variar desde unas pocas palabras hasta múltiples párrafos. Pero para que un texto sea efectivo en su función de transmitir un mensaje, debe cumplir con dos características básicas: coherencia y cohesión. Estos dos elementos, estimados alumnos, son parte clave para poder crear y para poder entender un texto. ¿Y qué es la cohesión? La cohesión es establecer la relación lógica entre las ideas de un texto, logrando que se complemente unas con otras. Es decir, que tenga sentido, que digamos uno pueda, digamos, rescatar, no digamos, la forma y el fondo del texto, estimados alumnos. Bien, eso se llama la coherencia, que sea coherente con lo que habla, con lo que dice. Bien, ¿y qué es la cohesión? La cohesión, muchachos, es establecer la conexión entre las diversas partes de un texto en la composición de parágrafos o frases. Por ejemplo, que tenga un inicio, que tenga un nudo y tenga un desenlace, ¿no? Que esté bien elaborado en la redacción, etcétera. ¿Qué es el uso del léxico? Puede ser técnico, coloquial, vulgar y culto. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que los textos se clasifican en una variedad, digamos, de textos coloquiales, cultos, científicos, ¿no? Pero depende también de la persona, ¿no? Quien lo lea. Si tú siendo médico, no, tú porque lo tienes, si tú siendo, digamos, estudiante de medicina, ¿no? Vas a poder entender, ¿no? De cierta manera, ya digamos, los textos científicos, los nombres científicos de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, un niño de 10 años, 12 años, agarre un libro, por ejemplo, científico, le va a ser complicado. No, pues, como digo, chicos, hay una gran variedad de clasificaciones de textos. Que puede ser técnico, es decir, que sea complejo, digamos, coloquial, que sea, digamos, libre para todos, que tenga un lenguaje fácil de entender, vulgar, un lenguaje de jergas, no de vulgarismos, y culto, un lenguaje muy científico, ya muy preparado. ¿Qué es el contexto? Es todo lo que rodea al texto. Es la circunstancia, lugar y tiempo en el cual se está produciendo el acto de comunicación. Bien. ¿Qué quiere decir, chicos, con eso? Quiere decir de que este mensaje debe ser claro. Debe ser claro.
debe ser de que, digamos, que en este texto se plasmen los hechos, ¿no? Y sobre todo que transmita un mensaje claro para que pueda el emisor, el receptor, que somos nosotros, poder entender. ¿Cuál es la estructura de un texto? ¿Cuál es la estructura de un texto? Como todos saben, en un texto o todo tipo de narración está compuesto por tres elementos básicos: una introducción, un desarrollo y una conclusión. Mejor dicho, un inicio, un nudo y un desenlace. Un texto tiene una estructura compuesta, no, por una introducción, desarrollo y conclusión. ¿Qué es la introducción? Es la parte del texto donde se presenta el tema que se tratará y los aspectos más relevantes del mismo. Es un abreboca de lo que encontrará en el desarrollo. Es decir, estimados alumnos, la parte de la introducción, digamos, se plasma, ¿no?, el tema principal o los temas principales que se va a desarrollar un texto, ¿no? También podemos encontrar acá los hechos que van a transmitir después en el desarrollo. Bien, danos, mejor dicho, algunos indicios de lo que va a suceder en el desarrollo del texto. Bien, entonces es como decir un inicio, ¿no?, de las acciones, de los lugares y del tema que se va a desarrollar en el desarrollo. Es como un preámbulo, la introducción. Aquí la introducción, digamos, se presenta a los personajes, se presenta al lugar, ¿no?, donde está ocurriendo los hechos, ¿no? Es la introducción. Pero en el desarrollo es el cuerpo del texto. Aquí se expone, digamos, de manera clara, precisa, ordenada y coherente la información relativa del tema. Es decir, aquí en el desarrollo, estimados alumnos, digamos, es el enredo, ¿no?, de los personajes, de los hechos. Aquí los hechos, aquí se mezclan, aquí se genera el conflicto del tema. Aquí, por ejemplo, el tema que se presentó en la introducción, aquí se ejerce, se cumple, se desarrolla en el desarrollo. El desarrollo, estimados alumnos, en conclusión, es cuando los hechos se mezclan, cuando ya sucede el momento de, no sé, el momento trágico, el momento alegre, ¿no?, de las circunstancias de acuerdo al escritor, como lo plasma su obra, ¿sí?, o su texto. Y la conclusión, en la parte final, es la síntesis, ¿no? Es la síntesis, es la valoración de la información presentada. Aquí se destacan las ideas principales del tema de manera de cierre. Aquí, digamos, el escritor, digamos, ya como manera ordenada y sintetizada, ya esclarece las ideas básicas, ¿no? El tema central que fue, ¿no?, con más precisión, ¿no? Entonces, chicos, aquí en el desarrollo, digamos, es la parte final. Aquí el escritor, digamos, ya te da una idea general de lo que plasmó en su escrito, en su texto. ¿Y cuál es el objetivo central del texto? Es, digamos, comunicar, ¿no? Es comunicar un mensaje claro, preciso. Puede ser romántico un texto, ¿no? Puede ser descriptivo, puede ser científico, puede ser informativo, o entre otros, puede ser también argumentativo, ¿no? Obviamente que todo tipo de texto tiene que ir a un tipo de destinatario. Obviamente, por ejemplo, si es un libro de academia, va a ir a estudiantes de academia. Si es, por ejemplo, no sé, un libro científico, va a ir para gente de ciencias, ¿no? Igual los matemáticos. Entonces, depende de los tipos de textos a donde vaya dirigido, ¿no?, el destinatario. Tipos de textos. Tenemos, por ejemplo, una gran variedad de textos. Los básicos, tenemos textos argumentativos que permiten aquí, digamos, convencer, modificar y reforzar la idea del autor u oyente mediante justificaciones, fundamentos y razones.
Los artículos de opinión, por ejemplo, son un ejemplo básico de los textos argumentativos, chicos. Bien, los textos argumentativos, no me lo dices argumentar. Decir con tus propias palabras todo lo que has podido leer, entender. Bien, como te digo, primero es convencer, modificar y reforzar la idea del autor o del lector. Bien, el tema científico, tal como lo indica su nombre, es un escrito que aborda conceptos, teorías, digamos, resultados con base de conocimiento científico a través de un lenguaje científico. Obviamente que el tipo de palabras, el tipo de lenguaje, el tipo de comunicación de este libro es muy diferente a un tipo de texto coloquial, ¿no? ¿Por qué? Porque está lleno de ciencias, chicos, de términos científicos, ¿no? Entonces es bien complicado que nosotros no lo podamos entender, bien menos un niño de primaria y secundaria. Los textos descriptivos consiste, digamos, en la representación o descripción de una persona, de un animal, de una cosa, de un paisaje, de una emoción u otros términos, como por ejemplo la lista de compras, ¿no? Los anuncios de productos, el currículo, por ejemplo, describir una autobiografía, una biografía. Entonces es, digamos, es sencillo de realizar. Los textos descriptivos tienen la finalidad de describir rasgos personales, rasgos emocionales, ¿no? De una persona, de un lugar, de un animal, etcétera. Los textos argumentativos, su nombre lo dice, es argumentar con tus propias palabras las ideas del escritor. Y los científicos basadas en los términos de ciencias que encuentras en los libros, ¿no? Dependiendo de la ciencia que tú quieras, digamos, leer. Obviamente que estos tipos de estos textos científicos va dirigido a la gente que estudia ciencia. Tenemos los textos expositivos. Los textos expositivos, estimados alumnos, es informar. No, es informar. La finalidad básica es informar, ¿no? Y aportar, ¿qué cosa? Un conjunto de datos referentes a acontecimientos, ideas, conceptos, ¿no? Aquí, digamos, ¿qué es lo que busca? Busca, digamos, que en este texto sea, explique y desarrolle toda la información de los datos que uno ha leído. Por ejemplo, los datos académicos de una exposición. Es decir, chicos, los textos expositivos, digamos, tienen la finalidad de recopilar, de recoger, ¿no? De transcribir todas las ideas que un expositor expuso, ¿no? Dijo, ¿no? Y uno puede, digamos, argumentarlo, escribirlo. Un texto expositivo, muchachos, es informar. Informar un conjunto de cosas, de hechos que uno escuchó y uno, digamos, lo trata de plasmar a través de un escrito. Por eso se llama textos expositivos, basados en una exposición de clase, de una conferencia, de un panel. En resumen, el texto expositivo, estimados alumnos, es recopilar todas las ideas que un expositor dijo y transcribirlo de acuerdo a tu manera, de acuerdo a tu criterio, no de lo que tú escuchaste. El texto epistolar, estimados alumnos, también conocido como cartas, son un tipo, digamos, de comunicación exclusivamente escritos. Las epístolas, por ejemplo, bíblicas, no, por ejemplo, son consideradas, digamos, las cartas enviadas a las comunidades cristianas por los apóstoles, Judas, Pedro y Juan. No encontrarse en el Nuevo Testamento. Entonces, estos textos epistolares, obviamente que se encuentran en algunos libros de la Biblia. Los informativos, lo más sencillo, lo más cotidiano, exponen hechos, circunstancias u otros temas de forma objetiva, clara y precisa, como los textos periodísticos y los científicos. Por ejemplo, ¿no? Las noticias que encuentras en las redes sociales, ¿no? O en el periódico, en las revistas, son un tipo de textos informativos. Tenemos también los textos, acá aclaró mucho mejor la idea. Los expositivos es informar o aportar un conjunto de datos referentes a acontecimientos, ideas, conceptos. Ya, eso se ha vuelto a repetir, pero acá yo quería aclarar una cosa. En los informativos, muchachos, acá están los informativos. Es exponer hechos. Obviamente, chicos, obviamente de que un periodista, para que pueda, digamos, narrar, contar,
¿no? A través de un escrito, una noticia, primero debe estar preparado, es lo básico. Debe conocer, obviamente, conocer la realidad de lo que va a investigar, de lo que va a contar. Pero hay un detalle de los periodistas que a veces exageran. Bien, a veces los hechos, las circunstancias no lo cuentan tal como lo ve, sino trata de exagerar con la finalidad de llamar la atención, ¿no? Llamar la atención, eso es lo básico de los periodistas, pero sí, pero su tema central no es cambiar. Puede modificar, algunos hechos, pero el tema central no lo cambia. En los textos epistolares, como le digo, chicos, se refiere a las ideas plasmadas en la Biblia, ¿no? Los dispositivos, obviamente, es recoger información de expositores que han explicado un tema determinado. Muy bien, estimados alumnos, ese es el tema de hoy. Hemos visto qué es el texto. Bien, un texto es un conjunto de párrafos, de enunciados, de frases, de pensamientos que tiene un fin. ¿Y cuál es? Convencer, persuadir, darnos a conocer un mensaje. Estos textos tienen características básicas, una coherencia, basada en la relación lógica, que se comprenda en su forma y fondo, la cohesión, que tenga elementos básicos, no por ejemplo un inicio, un nudo y un desenlace, que presenten bien a los personajes, a las historias, a los hechos. Un uso léxico se refiere a un buen lenguaje, palabras, elocuentes, ¿no? Un contexto donde, presenten los lugares, los acontecimientos, el lugar, el tiempo que se desarrolló tal texto que quiere contar el escritor. La estructura, obviamente, se refiere a la introducción, ¿no? Donde se presenta, donde se inicia el tema, donde se presentan los personajes. El desarrollo es la parte central, es cuando los hechos se están enredando, no se mezclan, se genera el conflicto del tema. Y la conclusión es cuando el escritor, ya aclara el tema, te explica con mayor precisión cuál fue su intención. Bien, y hemos visto tipos de textos. Argumentativos son los textos, que tienen la finalidad de modificar, de convencer, ideas, por ejemplo, del escritor, ¿no? Pero lo plasmas a través de tu criterio. Los científicos basados en las ciencias y los descriptivos, son los tipos de textos, que, por ejemplo, se relacionan a describir paisajes, personas, animales. Bien, y los epistolares, por ejemplo, son los textos, que se basan en la Biblia. Y los informativos son las noticias, en las redes sociales, revistas, pero obviamente que ahí hay algo de exageración. Bien, estimados alumnos, esa ha sido la clase de hoy. El texto y sus clases y características. Debajo de este video estoy dejando una práctica para que lo puedan desarrollar. Bien, estimados alumnos, hasta la próxima y cuídense bastante. Un fuerte abrazo.